Ya, ¿qué hemos estado viendo en estas clases? De manera sintética hemos estado viendo esto. A ver, hemos visto, estamos analizando, a ver, muy resumidamente lo que hemos visto. Estamos analizando el segundo agente económico privado, empresa. ¿A qué se dedica? A producir. Cuando produce, incluye en costos. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar beneficio. Y el objetivo de la empresa maximizar beneficio se puede analizar a través de dos enfoques. A través del enfoque del primal, como hemos visto, y a través del enfoque del dual. El enfoque del primal consiste, decíamos, en maximizar la producción sujeto a la función de costo total. ¿Cómo resolvemos este problema? Utilizando Lagrange. Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, derivamos, igualamos a 0, dividimos la ecuación 1 y 2 y tenemos esto. Productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital. ¿Qué es la productividad marginal del trabajo? La derivada de Q de la producción con respecto al trabajo. La productividad marginal del capital es la derivada de Q con respecto a K, al capital. Entonces tenemos este lado de la condición. Acá tenemos menos W, menos lambda de W, menos lambda de R. Cambia de lado, cambia de signo. Lambda con lambda se simplifica y tenemos el lado derecho de esta condición. W entre R. W es la remuneración del factor trabajo, salario. R es la remuneración del factor capital. Entonces, ¿cómo se llama la productividad marginal del trabajo? Salario. ¿Cómo se llama la productividad marginal del capital? Interés. ¿Con qué se paga al capital que ustedes se prestan del banco? Con intereses. ¿Ya? Entonces, eso es el enfoque del primal. El problema de la maximización de beneficio también se puede analizar a través del enfoque del dual. ¿En qué consiste? Minimizar el costo total, W por la cantidad de factor, sujeto a la función de producción. ¿Cómo resolvemos el problema? Utilizando Lagrange o Kuhnbach. Planteamos la función objetiva ahora es minimizar el costo total más alfa de la restricción de la función de producción. Si ustedes quieren, el problema del primal, por ejemplo, Varian lo trata en el capítulo 19. Y el problema del dual de minimización de costo sujeto a la función de producción, Varian lo trata en el capítulo 20. ¿Cómo resolvemos este problema? Utilizando Lagrange. Derivamos con respecto al trabajo, con respecto al capital, porque el empresario que conoce W y R, conoce el precio de los factores productivos. Si uno va a fabricar automóviles, sabe el precio de los obreros del sector automotriz. Sabe que si no tiene suficiente capital, tiene que prestarse del banco. ¿A cuánto de tasas de interés el banco está prestando al sector de automóviles? Entonces, son datos. W y R, precio de los factores productivos, son datos. ¿Qué es lo que quiere determinar? ¿Cuánto de trabajo? ¿Cuánto de los factores productivos trabajo L? K de capital va a utilizar para minimizar el costo. Aplican condición de primer orden, ya hemos hecho eso, aplicamos condición de primer orden, derivamos con respecto al trabajo, al capital, igualamos a 0, porque es un mínimo global, y en el mínimo global, la pendiente es igual a 0. Tenemos entonces esta expresión. Dividimos la ecuación 1 con la ecuación número 2. W entre R, acá está, lo mismo. El lado derecho de la condición. W entre R. En el otro lado, esto cambia de lado. La alfa con alfa se simplifica. ¿Qué va a quedar en el lado izquierdo? Productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital. En conclusión, ya sea a través del enfoque del primal o del dual, llegamos a la misma solución. Y esta solución es la condición de maximización de beneficios y minimización de costos. Ya sea resolviendo el problema del primal o del dual, determinamos las cantidades óptimas de utilización del factor trabajo y del factor capital, tal que maximicen la producción, tal que minimicen el costo.
costo. El problema del plural, decíamos, consiste en que cuando la empresa está maximizando la producción, está minimizando costos. Y cuando está minimizando costos, está maximizando la producción. Este mismo problema del primal y del dual lo hemos analizado en el capítulo con la teoría del consumidor. Entonces, en resumen, de esta parte, el problema del primal sería tratado, Varian lo trata en el capítulo 19, que acabamos de analizar. Y el problema del dual lo analiza matemáticamente en el capítulo 20, que lo estamos viendo ahora. Entonces, esto lo hemos visto, lo estamos viendo en el capítulo 19 de maximización de beneficio y en el capítulo que acabamos de ver hace un par de minutos y el capítulo 20 acá de minimización de costos. Quedamos aquí, continuemos entonces. El problema de la empresa del enfoque del dual consiste en minimizar el costo total, sujeto a la función de producción. Fíjense, es lo mismo que está adelante, ¿no? ¿Qué conoce el empresario? W1, W1, W2, el precio de los factores productivos. Y la producción es la restricción. ¿Cuánto de capital, cuánto de trabajo necesito para producir una silla, un automóvil? ¿Cuáles son las variables de decisión? X1 y X2. Y eso ustedes se dan cuenta también que esto es muy parecido a la restricción presupuestaria. En la teoría del consumidor sería minimizar la función de gasto. ¿Y la función de gasto qué es? El presupuesto. El presupuesto es el precio del bien 1 más el precio del bien, más el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sujeto a la función de utilidad. En consumidor. En empresa es minimizar el costo total sujeto a la función de producción. Eso es. Ahora, tenemos acá el costo, la función de costo total, decíamos hace un par de minutos, depende del precio de los factores productivos W1, W2. ¿Ya? Y depende de la producción. Entonces, la función de costo total es W, el precio del factor por la cantidad, más el precio del otro factor, W2 por X2, donde X1 depende del precio de los factores productivos y de la producción. Entonces, lo que tenemos que determinar, el problema de la empresa en el enfoque del dual consiste en determinar X1 y X2 asterisco. Las cantidades óptimas de utilización del factor trabajo y capital. Dado el precio de los factores productivos, dado el nivel de producción, los requerimientos técnicos, el problema de la empresa, minimizando costos, consiste en preguntarse cuánto de trabajadores, cuánto de capital tengo que utilizar para minimizar el costo total. ¿Cómo determinamos el valor de W1, W2 asteriscos? Ya sea a través de Kuhn-Tucker o multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? La X1 asterisco y X2 se llaman demandas condicionadas por los insumos 1 e insumo 2. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos, ahora, esta función de costos, multiplicar el precio del bien por la cantidad, se llama recta de isocosto. Es decir, aquellas combinaciones de utilización de los factores trabajo y capital que generan el mismo costo, isocosto. Entonces, la isocosto es aquella curva que contiene todas las canastas de insumos, X1 y X2, con el mismo costo total. Por eso se llama curva de isocosto. Combinación de factores productivos X1 y X2 que generan el mismo costo. Y este concepto de isocosto y esta función matemática es parecida a la función de la restricción presupuestaria. ¿Ya? Es la función de restricción presupuestaria. Entonces, fíjense, esto es como la restricción presupuestaria. P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 igual a M.
pero en empresa es precio del factor 1 por X sub 1 más precio del factor 2 por la cantidad del factor 2, igual a la función de costos. ¿Qué hacemos? Despejamos X sub 2. Si despejamos X sub 2, ¿a qué va a ser igual? A C, ¿no? Este término va a cambiar de lado, 2 va a cambiar de signo. Y este W sub 2 que estaba multiplicando en el lado izquierdo pasa a dividir. Entonces, lo único que hemos hecho de aquí a aquí es despejar X sub 2. Y esto nos muestra que la función de isocosto, que la línea de isocosto, tiene pendiente. Como la curva como la gestión presupuestaria. Y la pendiente de la recta de isocosto es W sub 1 sobre W sub 2, el precio de los factores productivos. Esto sería, fíjense, es como consumidor, W sub 1 sobre W sub 2. W sub 1, ¿qué era? El precio del bien 1. W sub 2, precio del bien 2. Acá, W sub 1 sobre W sub 2. Precio del factor 1 sobre precio del factor 2. Cualquier recta tiene una abscisa, una ordenada al origen. En consumidores esto sería M entre P sub 2. Fíjense, es lo mismo. Por eso, como decía varias clases, generalmente en los cursos de microeconomía, el profesor explica la teoría del consumidor. Y los estudiantes, por su parte, estudian la empresa, porque se han dado cuenta que es lo mismo, ¿ya? Entonces, la pendiente de la recta de isocosto es el precio del factor 1 sobre el precio del factor 2, ¿ya? Eso. Gráficamente, la recta de isocosto son estas líneas rectas, rosada y amarilla. Las líneas o rectas de isocosto son como la recta presupuestaria. Son como la recta presupuestaria, ¿no? Tenemos la recta de isocosto. Si fuese esto consumidor, tenemos las rectas las rectas presupuestarias. ¿Qué necesitaríamos en consumidor? La curva de INDI. ¿Qué necesitaríamos? La curva de INDI. Diferencia. Ya. Entonces la vamos. ¿Está grabando? Sí, magíster. Gracias. Ya. Entonces, continuemos. Ya, entonces, estas son las rectas de isocosto, que son parecidas a las rectas presupuestarias del consumidor, y necesitaríamos la curva de indiferencia, que es en el consumidor, pero en la empresa se llama isocuanta. ¿Ya? Esta es la curva de isocuanta, lo que en consumidor es curva de indiferencia. Y en el punto en el cual la isocuanta es tangente a la recta presupuestaria, se minimiza el costo total. ¿Ya? Entonces, en este punto verde se está minimizando el costo total. En este punto verde se está minimizando el costo total porque gráficamente la isocuanta es tangente a la recta de isocosto. Este gráfico, y de tal manera, en este punto determinamos la cantidad óptima de utilización del factor 1 y del factor 2. Este gráfico es idéntico a la elección óptima del consumidor. Entonces, en este punto se está minimizando el costo total. ¿Por qué? Matemáticamente la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la recta de isocosto. ¿Y cómo se llama la pendiente de la recta de isocosto? La pendiente de la recta de isocosto es W sub 1
sobre W sub 2. Y con signo negativo, porque si utilizan más el factor 1, implica utilizar menos del factor 2. ¿Ya? La pendiente del isocosto es igual a la pendiente de la isocuanta. ¿Ya? Eso. Entonces, acá está, ¿no? En otras palabras, el W sub 1 sobre W sub 2 es la pendiente de la función. ¿A qué es igual? ¿Cómo se llama? Tasa marginal de sustitución o tasa técnica de sustitución. ¿A qué es igual? Productividad marginal del factor 1 sobre productividad marginal del factor 2. Productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital. Y en la productividad marginal del factor 1, del factor trabajo, ¿a qué es igual? Salario. La productividad marginal del capital, ¿qué es igual? R. Lo que vimos al principio. No sé, a ver, voy a ir un poco rápido, voy a volver a esto. Productividad marginal del trabajo sobre productividad del capital, W entre R. Eso. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, volvamos ahora vamos a continuar con el ejercicio. Con esto estaríamos terminando de estudiar. Hicimos este ejercicio, ¿se acuerdan? El día sábado hicimos este ejercicio. ¿Ya? Vean lo del día sábado. Pero vamos a volver también sobre esto, pero ya, véanlo. Entonces, volvamos ahora a la práctica. 3. ¿Ya? ¿Ven, verdad? Lo que estoy mostrando. ¿Sí? Magíster. ¿Ven? ¿Se ve lo que estoy mostrando? ¿Sí, no? Sí. Sí, sí. Ayer resolvimos el ejercicio número 4 de la práctica número 3. Ahora vamos a ver la práctica ya vamos a ver la práctica 5, el ejercicio número 5. Quedamos aquí, ¿verdad? Justamente aquí, ¿no? A ver, lo voy a llevar al otro lado. Sí. Ya. Ayer hicimos la 4, resolvimos la 4. Estamos resolviendo el ejercicio número 5. Ya hicimos hasta aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ustedes tienen mejor memoria. Ya, quedamos aquí. Ahora, ya determinamos, a ver, es un mercado competitivo, tenemos una función de costo total, 200 más 2Q cuadrado, el costo marginal, 4Q, y el costo marginal, ¿qué es? La derivada del costo total con respecto a la Cantidad. Ya. La primera pregunta decía, si el precio es 100, pregunta, ¿cuántos relojes deben producir? Porque son relojeros para maximizar beneficios. Entonces, es un mercado competitivo, y en un mercado competitivo el empresario, ¿cómo decide cuánto producir? ¿Cuál es el criterio para maximizar la producción de un empresario competitivo? Precio igual a costo marginal. Entonces, la condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva es precio igual a costo marginal. Aplicamos esta condición. ¿Precio cuánto es? 100. ¿Cuál es el costo marginal? 4Q. 4Q. Entonces, aplicamos la condición 100, precio 100, costo marginal 4Q, despejan Q y Q asterisco. Q asterisco había sido ¿cuánto? 25. ¿Cuántas unidades de relojes tienen que producir para maximizar beneficios? ¿Cuántas? 25. 25. Muy bien. 25 relojes tienen que producir. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Si produce 25 unidades. Beneficio, saben ya, ingreso total menos costo total. ¿Ya? Ahora, beneficio, ingreso total menos costo total. El ingreso total, ¿cuánto es? A ver, ingreso total es precio por la cantidad. ¿Cuál es el precio? 100. 100, acá está. El precio es precio 100. ¿Ya? Entonces, anótenlos. 100 por... ¿Cuánto 25. Es la cantidad? 25, muy bien. La cantidad es 25.
Entonces, 100 por 25, ¿cuánto es? 2.500. 500. Muy bien, eso es. El ingreso total. ¿Ya? Ahora, el costo total. El costo total, a ver, ¿cuál es el costo total? A ver, díganme ustedes. A ver, conceptualmente el costo total, ¿saben? El costo total es la suma del costo fijo más el costo Variable. La función de costo total acá lo tienen. Costo total dice que es igual a 200 más 2 cuadrado. ¿Ya? Eso es. Ahora. A ver, esta otra también es de alguien, creo. Ya, no tiene que ser abajo nomás. Ya, costo total. Fernando Alba. Estamos empezando con el, a ver, estamos empezando con la lista. Fernando Alba y su compañera Mayra. ¿Cuánto es el costo fijo? Fernando Alba y Mayra Acevedo. 200, magíster. Ya, muy bien, Mayra. Mayra, ¿verdad? Sí, Muy bien, Mayra. 200. ¿Por qué 200, Mayra? porque es la derivada. No, ahí es porque es el costo total. Es el dato. No depende A de la ver, cantidad. está bien, es el dato, pero si no les hubiera dado el dato, ¿cómo sabían que era 200? Y de hecho, en el examen no os voy a dar ningún dato, no os voy a dar ese dato. ¿Por qué saben que costo fijo es 200? Porque es aquella parte del costo que no depende de Q, no depende de la Cantidad. cantidad. ¿Y cuál es el costo variable, Fernando? Alba. ¿Fernando está en la clase? Stephanie. ¿Cuánto es el costo variable? El costo variable es 2Q cuadrado. ¿Por qué? Aquella parte, costo variable, aquella parte del costo que depende de la cantidad. ¿Cuánto es Q? ¿Cuánto es Q? 25. 25, ya. Entonces 25 al cuadrado, ¿cuánto es? Y por 2. Esto es al cuadrado. Superíndice, ya. Ahora, ¿cuánto es el costo total? Ustedes hagan el cálculo. 1.450. Ya, muy bien, 1450. 1450. Entonces, ¿cuánto había sido el beneficio? 3.550. Ya. Entonces, el beneficio es 2500. El costo es 1450. Entonces, el beneficio es 1.050. 1050. Muy bien. Eso es. Ahora, ¿hay beneficios? Sí. ¿Por valor de cuánto? De 1050. Empresarios, empresarias, ¿entran o salen del mercado? Se entra al mercado. Entran al mercado porque hay beneficios. Muy bien. Eso sería. No sé por qué. Su compañera Gabriela ya entra, pero después se vuelve a salir, pero ya. Entonces, el beneficio es 1050. ¿Ya? Eso era. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál será el beneficio? El beneficio, el inciso B es este, el inciso B. El inciso B había sido beneficio es igual a 1050. Inciso B. Ya, beneficio 1050. Ya, sigamos con el otro inciso, con la otra pregunta, con otro ejercicio. La 6. Ya, por favor, lean, me dicen qué datos tienen y cuál es la pregunta. ¿Ya? ¿Alguien ya hizo? Supongo que todos se han hecho, ¿no? A ver, revisamos, revisemos. Ya, dice, suponga que una empresa competitiva, el costo marginal de producir Q viene dado por lo siguiente. ¿Este dato qué es? ¿Qué dato es este? Costo Marginal. Costo marginal, muy bien.
Costo marginal. Costo marginal es 3 más 2Q. Costo marginal. Costo marginal. Yo generalmente lo coloco M acá minúscula, ¿no? Pero a ver, vamos ya. Costo marginal es 3 más 2Q. ¿Ya? Colocar un espacio para que se note. Ya, es el costo marginal. Suponga que el precio de mercado de la empresa es $9. ¿Qué dato es? Precio. ¿Precio cuánto es? $9. 9. Muy bien. Estoy trabajando contra computador y por eso no estoy bien con el teclado familiarizado. Ya, 9. Esos son los datos. Inciso A. ¿Cuál es el nivel de producción de la empresa y cuál es su excedente del productor? Pregunta, en otras palabras, ¿cuánto debe producir la empresa para maximizar el beneficio? Ya. ¿Cuál es la condición? A ver, es una empresa competitiva. ¿Cuál es la condición de maximización? ¿Cómo determina, cuál es el criterio para determinar cuánto producir de una empresa competitiva? ¿Cuál es la condición de maximización de beneficio? Precio igual a Precio costo. igual costo marginal. Muy bien. La condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva, precio igual a costo marginal. Fíjense, teoría siempre para cualquier cosa. Primero es teoría. Inciso A, la pregunta era, ¿cuánto tienen que producir? La pregunta es, dado ese costo y dado ese precio, ¿cuánto tengo que producir para maximizar beneficios? La condición es precio igual a costo marginal. Ahora sí hagan ustedes. ¿Cuánto es el precio? 9. 9. Muy bien. 9. ¿Costo marginal cuánto es? 3 más 2Q. Ya. El costo marginal es 3 más 2Q. Muy bien. ¿Cuánto es Q? 2Q. 6. Ya. A ver, 9. Este 3 que está en el lado derecho, cambia de lado. Hagamos. Sí. 9 más menos. Más menos 3. Menos 3. ¿Igual a qué cosa? Estamos haciendo por pasos, ¿no? Para que vean. 2Q, ¿no? 2Q. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuántos aquí? 9 menos 3. 6. ¿Qué pasó aquí? Ya. Entonces, ¿cuánto había sido Q? 2Q. 3Q3. Ya, la cantidad óptima de Q es... La cantidad óptima de producción había sido, ¿cuántas unidades? 3. 3. Entonces, Q asterisco, es decir, la cantidad maximizadora de beneficios es igual a 3. Ya, igual a 3, ¿no? Eso es 3 unidades físicas. Unidades físicas, toneladas, kilogramos, lo que sea. ¿Ya? Eso. ¿Cuál es el excedente del productor? Excedente del productor. A ver, vean sus cuadernos, aquí es igual. Vimos esto cuando estábamos estudiando algún capítulo de química. ¿Cuánto es? Ya. Entonces, para la siguiente clase van a concluir esta práctica. Entonces, acá está, ¿no? La práctica, el 6, 7. A ver, en todos los casos, vean, ustedes lean los ejercicios, pero en todos los casos la condición que van a utilizar va a ser esta. La condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Precio igual a costo marginal. ¿Ya? Aquí nos dan los datos.
¿Ya? Resuelvan entonces para el día sábado la práctica. Bueno. ¿Ya? Ya. Ustedes saben que la pauta está en la plataforma, pero en la pauta no está todo el procedimiento. Fíjense, el procedimiento es esto. En la pauta está solamente a grandes rasgos los pasos que hay que seguir y los resultados. No está todo el procedimiento. Ustedes tienen que ser como esto, con todo el procedimiento. Pero, ¿qué es lo que van a utilizar como conocimiento teórico? Que una empresa competitiva maximice beneficios cuando el precio es igual a costo marginal. Ya, eso van a utilizar. Ya, entonces, resuelvan esta práctica. Resuelvan y el día sábado vamos a absolver sus dudas sobre esta práctica. Ya, magíster. Ya. La práctica tiene 17 ejercicios, ¿ya? Entonces resuelvan y lo que, a ver, intenten, denle varias vueltas para resolver el ejercicio. Vuelvan al capítulo 8 para revisar la parte teórica y con eso vuelvan a la práctica. Y si no, siempre lo vemos la siguiente clase. Pero es importante que ustedes hayan revisado, porque ustedes también saben que ya van a dar examen también. Ya, revisen entonces. Chao,